Podrías avanzar, pero tu novia no te deja, se desahogó el joven humilde ante el millonario. No entendé, señor. Juro que lo intenté 1000 veces, pero ella no me deja. Es como si una mano invisible me frenara justo cuando siento que puedo llegar al otro lado. Las palabras salían atropelladas, con la voz quebrada y el pecho apretado. Juan, un joven con la piel manchada por el sol y las manos ásperas del trabajo, miraba al millonario con ojos cargados de confesión y desesperación. El millonario, un hombre impasible vestido con trajes que olían a riqueza y poder, escuchaba en silencio mientras la escena se desplegaba a su alrededor. El garaje oxidado en que se encontraban, impregnado de un olor a aceite y neumático quemado, las luces parpadeantes que lanzaban sombras cortantes, y el viento frío que colaba entre los tablones, haciendo temblar las hojas secas sobre el suelo. Juan hablaba rápido, sus palabras cargadas de un peso invisible y premonitorio. Si esa muchacha no suelta la soga, él seguirá atado, para siempre. La frase quedó suspendida en el aire, como un eco que sacudía el ambiente. El silencio entre Juan y el millonario era denso, cargado de incertidumbre. La noche gobernaba el lugar, con un frío que calaba hasta los huesos. De repente, un perro ladró a lo lejos, quebrando la quietud y haciendo que Juan apretara con fuerza el volante del viejo auto junto a él. La única herencia que tenía para escapar de esa prisión invisible. La verdad es que no sé qué hacer. Cada vez que intento avanzar, siento ese nudo en la garganta, esa presión que me ahoga y me paraliza. Es como si mi propio corazón no fuera mío, dijo con voz débil, mientras unas lágrimas resbalaban sin permiso por sus mejillas curtidas. El millonario, imperturbable, deslizó una sonrisa apenas perceptible, como si comprendiera que detrás de aquella confesión había algo más oscuro, pendientes que aún no se atrevían a salir a la luz. Los faroles de la calle, ¿Qué fuerza mantenía a Juan atado? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para romper esas cadenas? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Me cuenta también en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? ¿Y qué piensas de la historia? Me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera en el garaje se volvió aún más densa. Juan y el millonario mantenían una tensión palpable entre ellos, cuando de repente, como un trueno en plena calma, un grito desgarrador emergió de la oscuridad afuera. El sonido quebró el silencio y los instintos de Juan se agudizaron. Su corazón se aceleró, palpitando con una incontrolable mezcla de miedo y curiosidad. ¡Rápido!, exclamó el millonario. Su voz sonó poco habitual, casi alarmada.
Vamos a ver qué pasa. Salieron del garaje con la adrenalina al máximo. Juan ya no pensaba en su novia, ni en sus cadenas. El grito, en cambio, lo atrapó en un instante de pánico. Al girar la esquina, la escena que los recibió fue aterradora. Una figura se debatía en el suelo, rodeada de sombras. El eco del grito aún vibraba en el aire. Cuando llegaron más cerca, la figura se iluminó bajo la escasa luz de un farol. Era ella, su novia Valeria. Su rostro estaba pálido, sus ojos desbordaban terror, y en sus manos sostenía algo que brillaba y resplandecía en la penumbra. Pero lo que realmente heló la sangre de Juan fue lo que había en su otra mano. Un trozo de papel arrugado, un antiguo amuleto que de manera inexplicable había desaparecido de su casa semanas atrás. «Valeria», susurró él, acercándose tembloroso. «¿Qué te pasó?» Ella lo miró con desesperación, la risa y la tristeza mezcladas en sus ojos. De pronto el aire se volvió más pesado, y una sombra pareció deslizarse alrededor de ellos. Valeria respiró profundo, y Juan notó que sus manos temblaban, como si el amuleto mismo tuviera vida. «No, no estás aquí. Esto no tiene que pasar», dijo ella. Sus palabras se deslizaron entre sus labios como si luchara contra un mal interno. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, al vislumbrar algo en su mirada. Había una sombra que no era solo miedo, sino un vacío oscuro que parecía devorarla. El millonario, que hasta ese momento había permanecido impasible, se acercó con un aire de autoridad. Sus ojos destellaron, como si reconociera algo en el amuleto. «Lo que tienes, ¿dónde lo conseguiste?», preguntó. Su voz resonaba con un eco desconocido. Valeria parpadeó con confusión, pero antes de que pudiera responder, la sombra cobró fuerza. Una risa, baja y ominosa, surgió de las esquinas. «No lo dejaré ir». Sonó como un eco lejanísimo, pero cada quien lo sintió en la piel como un escalofrío. Juan se dio cuenta de que la atmósfera se había transformado, como si un espíritu oscuro se hubiera apoderado del lugar. La vecina vieja había mencionado pactos, y ahora, frente a él, una verdad aterradora comenzaba a revelarse. Valeria no solo era el motivo de su parálisis, era un lienzo en el que... «¡Juan! ¡Corre!», gritó Valeria. Pero ya era tarde. El aire a su alrededor se tornaba opresivo. La oscuridad parecía cobrar vida. Todo lo que sabían a partir de este momento se desdibujaba. Todo lo que creían sobre su amor estaba a punto de romperse de una manera inimaginable. Justo cuando la sombra se abalanzó sobre ellos, la silueta del millonario cambió. Se volvió más oscura. Sus ojos ahora relucían con un destello que solo podría llamarse aterrador. La niebla espesa se tragó sus gritos, y el futuro se volvió incierto, dejando a Juan en un vertiginoso abismo de terror y coraje. ¿Qué secretos oscuros y horrendos se ocultaban detrás de su novia? ¿Y cuál era el verdadero papel del millonario en esta historia de amor torcido? Todo estaba por descubrirse en la noche que se cerraba, entre susurros y revelaciones. La sombra se abalanzó sobre ellos con una rapidez aterradora. Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La risa ominosa resonaba más fuerte, pulsando en su oído como un tambor. Valeria retrocedió. Sus ojos desbordaban terror,
mientras el amuleto brillaba con una luz extraña. Fue un instante. El tiempo se detuvo. «¡Valeria, no!», gritó Juan, estirando su mano hacia ella. Pero antes de tocarla, algo lo detuvo. Una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Lo hizo caer de rodillas. La sombra tomó forma, como si respirara y se alimentara de su miedo. «¡Juan, corre!», Valeria casi suplicó, pero ya no estaba allí. Su figura se desvanecía, como si se hundiera en un mar oscuro. Un grito se le escapó, pero su voz se quebró en un eco vacío. El amuleto chisporroteó, y antes de que pudiera comprender, la luz se intensificó. El millonario, que parecía impasible, ahora tenía una sonrisa siniestra. Juan lo miró, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Quién era realmente este hombre? Una revelación lo atravesó como un rayo. No había venido a ayudarlo, sino a algo más macabro. «¿Qué has hecho?», preguntó Juan, respirando entrecortadamente, mientras se levantaba del suelo. «Nada aún. Todo está en su lugar, Juan». Su voz tenía un tono de satisfacción, como si disfrutara del juego. Valeria, atrapada entre el amuleto y la sombra, se agitaba. «No», gritó Juan, intentando avanzar, pero las sombras lo mantenían cautivo. Tensó cada músculo, apretó los dientes. El horror lo envolvía como una serpiente. Fue entonces cuando Valeria empezó a reír, una risa que no era la suya, una risa fría y distante, que emanaba desde lo más profundo de su ser. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora eran dos vacíos oscuros. Juan se quedó paralizado. «¡Valeria, despierta!», rugió, pero en vez de una respuesta, recibió solo risas y una luz cegadora. La risa de Valeria resonaba, distorsionada como un grito en el abismo. De repente, la figura del millonario empezó a transformarse. Poco a poco, su piel se oscureció, sus ojos se iluminaron con un fuego sobrenatural. A través de la oscuridad, Juan vio lo que realmente era. No era un salvador, sino el aumento del poder que había estado atrapando a Valeria. «Eres el responsable de esto, ¿verdad?», dijo Juan, intentando mantener su voz firme, aunque el terror drenaba su coraje. Ahora, Valeria se retorcía en el suelo. La sombra la rodeaba como un abrazo mortal. El millonario, su rostro iluminado por una luz tenue, sonrió con satisfacción. «Siempre has sido un juguete en este tablero, Juan, y ella es el peón que elegí». Los ojos del millonario brillaron con poder oscuro. «A cada paso que intentaste dar, era yo quien te detenía». Juan se tensó. No solo su amor estaba en peligro, su vida misma se desvanecía en ese instante. Valeria, entre risas y llantos, levantó el amuleto hacia él. «¡Juan!», gritó de repente con voz entrecortada. «Tú también estás atrapado». Esa revelación lo golpeó como un martillo. La verdad era peor de lo que imaginaba. No solo ella había sido manipulada, él mismo había sido parte de este juego retorcido desde el comienzo. El silencio quebró de nuevo, y la risa de Valeria se convirtió en un grito desgarrador. El amuleto cayó al suelo, resonando con un golpe seco. «El poder siempre tiene un precio», resonó en el aire, como una sentencia. La sombra se intensificó. No solo la había atrapado a ella, sino que ahora lo arrastraría a él también, como si un lazo invisible se cerrara a su alrededor,
Sintió que el mundo se desvanecía. El miedo y la desesperación se apoderaron de su cuerpo. Y justo cuando todo parecía perdido, una luz emergió de la distancia. Un destello brillante, como un faro en la tormenta. ¿Era la salvación o la condena? La pregunta flotó en el aire, mientras todo en su vida se encadenaba a una verdad inquietante. ¿Qué era el amor si podía convertirse en una prisión? En ese momento de caos, el millonario, ahora más oscuro y poderoso que nunca, se acercó, su aliento frío como el metal. Esto es solo el comienzo, Juan. La noche apenas empieza, murmuró mientras la luz se acercaba. Y Juan se debatía entre su amor iluminado y la sombra que lo consumía. ¿Qué camino elegiría y a qué precio? Juan sentía que el aire se volvía más pesado a cada segundo. La figura del millonario había mutado, como si un monstruo antiguo se liberara bajo su piel. Las risas de Valeria se mezclaban con un ruido ensordecedor, distorsionando la realidad. ¿Qué estaba sucediendo? Sus pensamientos se arremolinaban como un torbellino interminable, y entonces un grito desgarrador rasgó el silencio. No era de Valeria, era de la vecina arrugada que se asomó desde la esquina, sus ojos desorbitados. Es hora de la verdad», exclamó, su voz entrecortada y temblorosa. Su presencia allí, en medio de aquel caos, se sentía como un mal presagio. La sombra se cernía sobre ellos, ganando fuerza, pero inexplicablemente Valeria se detuvo. La luz del amuleto comenzó a absorber la oscuridad, iluminando su rostro con una claridad inusual. «Juan, tengo que decirte», pero el millonario no se lo permitiría. «No puedes, es demasiado tarde», gritó, desesperado. Sin embargo, un brillo en los ojos de Valeria capturó su atención, revelando un destello de lucidez que parecía combatir la sombra que la envolvía. «Juan, todo esto no es lo que parece». Su voz temblaba, pero había una determinación creciente en su mirada. El amuleto brillaba con intensidad, como si supiera que el momento de revelar la verdad se acercaba. Antes de que pudiera proseguir, un trueno estalló en el cielo. La luz del farol se apagó de golpe, sumiendo el garaje en una oscuridad profunda. El eco de su voz se disipó en el silencio, como una promesa rota. Juan sintió un tirón en su pecho, un nudo que creció con cada segundo, mientras su mente trataba de desenmarañar lo que estaba sucediendo. Los murmullos de los vecinos se tornaron agitados. «Es un sacrificio. Ellos nunca deben saber». Resonaron en sus oídos, como un coro de advertencias que lo llenaban de miedo. Valeria, con el amuleto en alto, miró fijamente al millonario. Tú no eres mi novio, eres su prisión». En ese instante un rayo iluminó el cielo, revelando no solo su rostro, sino también una marca en su cuello, un símbolo que Juan había visto antes, en una de sus viejas historias acerca de culto y sacrificios. La misma marca que los rumores decían que marcaría a aquellos que eran elegidos y atados en pactos oscuros. «No, tú eres parte de esto», aulló el millonario, pero su voz no sonaba tan segura. La sombra parecía tambalear, como si el poder que lo alimentaba comenzara a debilitarse. «¡Ah, Valeria! ¿Qué estás diciendo?», Juan exigió, la desesperación y la confusión batallando en su pecho. No quería creer lo que sus ojos le estaban mostrando. La verdad podría ser más oscura de lo que había imaginado. Y entonces
lo inesperado ocurrió. Valeria, con su mano aún sosteniendo el amuleto, comenzó a retroceder, como si un mar agitado la empujara. «Voy a romper esta cadena», murmuró, y de repente el amuleto estalló en una luz desbordante, llenando el garaje de un brillo cegador. La sombra, ahora frágil, se encogió, liberando una especie de grito desgarrador. Juan vio cómo la imagen de Valeria se transformó. Su rostro y su cuerpo comenzaron a desvanecerse, como si estuvieran hechas de humo, revelando una versión oscura de ella misma. Un doble lado, un reflejo inquietante que nunca había imaginado. «John, el sacrificio es mío. Para liberarte, tengo que...» Las palabras se detuvieron al atraer la sombra, él intentando correr hacia ella, pero la oscuridad lo retenía. Su cuerpo temblaba mientras el mundo se desvanecía. La conexión se cortó de golpe. Con un estallido, la luz se extinguió, dejando a Juan en una oscuridad profunda, rodeado de susurros. La vecina lo miraba con compasión, sus labios fruncidos en un gesto de dolor, y todo el bullicio del barrio se ahogó en un silencio inquietante. El millonario había desaparecido en la oscuridad. Ya no era el mismo. La risa que quedaba sonaba desde la distancia, resonando como un eco sombrío en sus oídos. «La verdad es solo el inicio del fin, Juan», resonó su voz. Un giro devastador había cambiado el juego, y Juan se encontraba solo en medio de la nebulosa noche, con más preguntas que respuestas. La verdadera naturaleza de Valeria y su amor colisionaba con su realidad. ¿Quién era realmente ella? ¿Y qué precio pagaría por la verdad? La niebla le cubría los pies, mientras el terror y el amor se enredaban en un dígito interminable. Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La oscuridad parecía cerrarse sobre Juan como una manta pesada. Su pulso palpitaba con fuerza, un tambor frenético que apenas podía dominar. La figura de Valeria se desvanecía frente a él, y su corazón gritaba, un eco de agonía en su pecho. «Valeria, no», pero fue como gritar al vacío. Ella estaba atrapada en su lucha, enredada en un destino al que no quería pertenecer. Y entonces, un estallido, una luz brillante emanó del amuleto que caía al suelo, chocando contra las baldosas con un sonido sordo. La sombra que antes los acechaba ahora titubeaba, como si estuviese a punto de desplomarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, la luz se transformó en una onda explosiva que recorrió todo el garaje, haciendo temblar las paredes y sacudiendo los objetos, en un caos de ruido y cristal quebrándose. «¡Corre, Juan, ahora!», instó Valeria, su voz resonando con una urgencia que lo atravesó. Pero él estaba paralizado, atrapado por la realidad de lo que estaba sucediendo. La luz brillaba con intensa claridad, y en ese momento todo se volvió confuso. En un instante vio algo que no debería haber estado allí. Del centro de la luz emergió una figura. Eran dos. Juan frotó sus ojos, incrédulo. Allí, justo frente a él, estaba su madre.
Años de ausencia la cubrían como una niebla, y su imagen era tan vívida que le costaba creer que era un recuerdo. «Mamá, ¿eres tú?». Su voz salió entrecortada, confundido por la aparición. «Juan», dijo ella, su mirada llena de tristeza, «no hay tiempo. Debes escucharme». «No puedo», y se sintió desmoronarse. Todo lo que había luchado, lo que había creído, ahora se desvanecía como humo. Su madre continuó. Su tono era una mezcla de amor y urgencia. «El poder que ves no es solo el del millonario. Él no es quien parece. Hay mucho en juego aquí. El millonario, que había permanecido en la penumbra, ahora se aproximaba con pasos pesados. Su rostro era una máscara de furia y desesperación. «¿Qué has hecho? No puedes revelar esto». Su voz se alzaba, pero había una inquietud en su tono. La sombra que había estado adiestrando parecía tambalear. Valeria levantó el amuleto, ahora brillando como un faro. «No lo dejes llevarse esto, Juan. Es nuestra única salida». Ella fue atrapada nuevamente en la luz, pero su madre dio un paso hacia adelante protegiéndola. «Juan, escúchame. Revelar la verdad puede sacrificarlo todo». Las palabras de su madre fueron un eco de advertencia, pero Juan ya no podía soportar más. La confusión lo llenaba, la sombra, el millonario, el amuleto brillando con respuestas. Todo era un rompecabezas que nunca había deseado resolver. La oscuridad a su alrededor se intensificó mientras el millonario comenzaba a reír con una risa extraña. ¿En verdad pensaron que podrían escapar de mí? Todo está en mis manos. Se dio la vuelta, haciendo un gesto con la mano hacia la figura desvanecida de Valeria. Ella es solo un peón en este juego. «No», gritó Juan. Su corazón se detuvo. La figura de su madre se disolvía en la luz. Ella estaba detrás de Valeria. «Tú no eres más que un monstruo. No tienes poder sobre ella». La figura nostálgica de su madre se convirtió en humo, y en su lugar el rostro de Valeria volvió, pero no era el mismo. Sus ojos reflejaban el abismo, un vacío que nunca había visto antes. «Juan, tú también estás encadenado. La sombra no solo me posee a mí, te tiene a ti». Un grito desgarrador retumbó, y un puño de fuerza oscura se lanzó hacia ellos. La garra lo atrapó en su pecho, y de repente Juan sintió la verdad como un puñetazo. El millonario no era un cazador, sino una marioneta de fuerzas que lo habían manipulado a él y a Valeria toda su vida. El aire crujió con tensión, y mientras Juan luchaba por escapar, todo explotó en un violento torbellino de luz y sombra. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró frente a un espejo, y al mirarse, vio no solo su reflejo, sino el rostro del millonario sonriendo. Todo lo que había creído, todo lo que había amado, contradicciones y promesas, se transformaban ante sus ojos. «¿Quién eres realmente, Juan?», resonó la voz de su doble. La verdad había despertado en la noche. ¿Era un prisionero en su propia vida? La oscuridad se cernía nuevamente, y en el caos, la última imagen que retuvo fue su madre, sus ojos llenos de amor y piedad, antes de que todo se volviera negro. ¿Qué decisiones había tomado realmente? Todo se tambaleaba entre lo que había sido y lo que sería. La noche aún tenía secretos, y Juan se había convertido en el protagonista de una historia que ni él mismo comprendía. Juan se sintió atrapado en una tormenta.
La figura de Valeria se desvanecía en un humo opaco, y el millonario se erguía como un gigante oscuro, con altanería y rencor. En ese instante de caos, una verdad terrible se abrió paso en su mente. Todo lo que sabía sobre su propia realidad estaba en duda. Pero una voz familiar, apremiante, lo sacudió de sus pensamientos. Juan era Valeria, su voz resonando como un grito en medio del estruendo. El amuleto brillaba intensamente, y él se dio cuenta de que la luz que emanaba se estaba volviendo peligrosa. Con cada segundo, el poder del objeto parecía consumir todo a su alrededor. De repente, un crujido ensordecedor rompió el aire. El garaje, agitado por la energía contenida, comenzó a ceder. Las paredes temblaban, y Juan, cegado por el destello del amuleto, no pudo hacer más que avanzar hacia Valeria. Pero cuando estaba a su lado, todo cambió. Un estruendo ensordecedor hizo que todo estallara. Juan se cubrió los oídos mientras una ráfaga de luz lo envolvía, y en el corazón de esa explosión, el millonario fue lanzado hacia atrás. La risa se apagó. La sombra se dispersó en un torbellino de oscuridad, revelando una figura que Juan nunca había visto. Una mujer, con el rostro pálido y cansado, que emergía de la penumbra. La vecina, la vieja arrugada, se había acercado. Sus ojos brillaban con un conocimiento inquietante. «No es lo que piensan», exhaló, como si cada sílaba le costara. Los pactos, las sombras, todo ha sido un juego, una ilusión. «¿Qué estás diciendo?», gritó Juan, sintiendo su corazón desbocarse. Pero entonces, la mujer hizo un giro brutal en la historia que los dejó a todos sin aliento. «Yo soy su madre». Un mantel de confusión los cubrió a todos. Juan sintió que se le helaba la sangre. La mujer continuó: «He estado observándolos, lo sé todo. Lo que el millonario ha hecho, controlar su amor. Él vive de su dolor, pero no solo suyo, también del pasado de Valeria». Valeria se quedó paralizada, mirando a la mujer con incredulidad. ¿Tú eres mi madre?» La revelación giró la realidad de Juan. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su relación, se desmoronaba a su alrededor. La mujer se acercó a Valeria, su mirada llena de tristeza. «Te perdí una vez. No puedo dejar que vuelva a suceder». Sus palabras eran contundentes, desgarradoras, pero el caos no terminó. La oscuridad se movía, un serpentear helado, mientras el millonario comenzó a reincorporarse, su furia acumulándose. «No», gritó, su voz resonando con fuerza. «No pueden hacer esto. Todo fue mi plan». «Tu plan se ha vuelto en contra de ti», dijo la madre, con una seguridad aterradora, y el aire se volvió denso, como si una tormenta electrificada estuviera a punto de estallar de nuevo. Una luz cegadora estalló de nuevo mientras el amuleto brillaba intensamente. Juan sintió que algo se deslizaba dentro de él, un terror que lo repetía. La conexión que creía tener con Valeria era más complicada de lo que imaginaba. ¿De verdad compartían un amor? ¿O ambos eran marionetas en un juego mucho más oscuro? En ese momento de confusión, la figura del millonario, ahora llena de energía oscura, empezó a distorsionarse. Sus ojos chisporroteaban con ira,
Nunca debí dejar que esto sucediera. Ella jamás debería haberse enterado. Las palabras perdían sentido en la tormenta. Entre sombras y luz, Juan vio que su vida estaba atada a secretos devastadores. Todo lo que había conocido ahora se desmoronaba. Valeria, su novia, hija de una madre oculta que había guiado sus pasos en la oscuridad. Su propósito y su amor estaban por convertirse en un caos. La luz del amuleto alcanzó un punto culminante, y en un instante, Juan sintió que se tambaleaba. Lo que había sido un refugio se transformó en una sinfonía aterradora, un eco del pasado que lo arrastraba con cada pulso de energía. El millonario lanzó un grito desesperado que desbordó el silencio, y en esa fracción de segundo, la luz estalló, no en una explosión, sino en una implosión, absorbiendo todo lo que conocía en las profundidades de un abismo sombrío. Todo se volvió negro. Juan no sabía si había perdido la razón o si estaba despertando a una nueva verdad. ¿Qué secretos se ocultaban entre ellos? ¿Y hasta dónde llegarían para romper las cadenas de un destino que ya no podían controlar? La oscuridad se tragó sus pensamientos, dejándolo suspendido en un limbo inquietante, con una pregunta que resonaba en su mente. ¿Estaban realmente unidos por el amor o solo por un juego cruel del destino? Juan se encontró en el centro de una tormenta. La luz deslumbrante lo hizo desviar la mirada. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y la oscuridad lo envolvía entre sombras implacables. En ese instante de caos, sintió un nudo en el estómago, una inseparabilidad entre el amor y el terror. Valeria seguía sosteniendo el amuleto, su mano temblando mientras la energía del objeto lucía cada vez más intensa. No, no, no. La voz de Juan resonó con desesperación. Valeria, aléjate de eso. Pero ella no podía escuchar. La luz parecía estar llamándola, como un canto hipnótico, y el brillo reflejaba sus ojos con un destello furioso. El millonario se acercó, lleno de furia. Eso no te pertenece, Valeria. No puedes permitir que el poder de ese objeto caiga en manos equivocadas. Su voz era como un trueno, rompiendo la tensión del aire, y ante la intensidad del momento, algo en el ambiente cambió. El viento aulló y el tiempo pareció estirarse, como una cuerda a punto de romperse. De repente, el garaje crujió bajo sus pies. La luz del amuleto se desbordó y una explosión de energía los empujó a todos hacia atrás. Juan sintió un dolor agudo en el pecho. La risa del millonario se desvaneció, reemplazada por el sonido intenso de un grito desgarrador que resonó en el aire. Valeria se tambaleó y en un momento de decisión arrojó el amuleto al suelo. «Juan, es nuestra única salida», gritó, y la luz iluminó cada rincón del lugar. Pero en ese instante todo se volvió irreales. La superficie del amuleto brilló intensamente hasta que estalló en 1000 pedazos. Y en ese estallido, Juan vislumbró algo. No solo sombras danzando en la pared, vio imágenes, recuerdos, secretos escondidos entre los fragmentos, como si el mundo entero se desnudara ante él. Una imagen se destacó claramente: un niño riendo y jugando en un parque. Pero esa cara era suya, y junto a él otra figura. «Mamá», murmuró. El horror comenzaba a apoderarse de su ser. Sus recuerdos se superponían. La verdad llegó como un puñetazo.
El rostro de la madre de Valeria emergió frente a él. En un instante, el misterio se hizo claro. Valeria, tú eres hermana. Un silencio helado lo atrajo. La confusión llenó el espacio, mientras los demás se detuvieron, incrédulos. No, gritó el millonario, su rostro torciéndose en un rictus de rabia. Eso no puede ser. Las palabras resonaron, pero el impacto fue innegable. La vieja vecina, que había permanecido en la esquina, se aventuró a gritar a lo lejos. El pasado no se desvanece. Las verdades siempre regresan. Su voz quedó suspendida en el aire, como un eco que nunca debería haberse oído. La realidad de Juan se fracturó, cada pedazo revelando una traición que él nunca imaginó. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su mirada se centró en Valeria, y la chispa de amor se transformó en una tormenta de emociones encontradas. Valeria parpadeó, choqueada. No era el momento, Juan. No me dejaste ver. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso no lo sabía, y tampoco sé si lo quiero saber ahora. El millonario parecía perder el control. El suelo vibraba, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. «Esto no termina aquí», exclamó, cada palabra golpeando como un martillo. «El poder que obtuve es más grande de lo que imaginaron. Todo lo que han experimentado fue solo una jugada para traerlos aquí». Una sombra densa comenzó a levantarse a su alrededor, y el aire se volvió pesado y opresor. Juan, sintiendo que el tiempo se le escapaba, solo pudo mirar a Valeria con angustia. Se dio cuenta de que su amor, la conexión, ya no era lo que él había creído. La línea entre verdad y mentira se desdibujaba, y lo que había comenzado como un romance se convirtió en un caos de secretos y revelaciones desgarradoras. El millonario alzó una mano, y una energía oscura se arremolinó a su alrededor. «Ustedes no pueden entender el poder que se cierne sobre nosotros. No tienen idea de lo que están enfrentando». Y con un grito, liberó su fuerza, lanzando una ola de sombra que envolvió todo a su paso. Juan sintió que el suelo se desvanecía debajo de él. «Valeria», gritó, extendiendo su mano, pero todo se sumió en una oscuridad impenetrable, dándole a la revelación un giro devastador. El amor que habían compartido había sido solo una pieza más en el tablero de un juego mucho más grande. Y ahora, en medio de la tormenta, se preguntaba si alguna vez volverían a estar juntos, o si el destino los había condenado a un abismo sin retorno. La oscuridad se tragó todo. Juan se debatía entre correr hacia Valeria y huir de aquel monstruo que había monopolizado su vida. Las palabras del millonario lo perseguían, resonando como ecos lejanos en su mente. No pueden entender el poder que se cierne sobre nosotros. La atmósfera se tornó espesa, como si el oxígeno mismo se hubiera vuelto tóxico. Valeria apretó el amuleto aún más, su mano temblando ante el estruendo. «Juan, no podemos dejar que esto continúe». Su voz era un susurro urgentemente cargado de miedo. «Debemos romper con él de una vez». Pero justo en ese momento, un rayo de luz estalló. Todo a su alrededor tembló, como si un impacto brutal hubiera sacudido la realidad. El millonario, desfigurado de furia, levantó ambas manos, reluciendo con energía oscura.
No saben lo que provocan, gritó, cada palabra saliendo como un hacha afilada. Juan sintió que su corazón se aceleraba, como si estuviera colgado sobre un abismo. ¿Qué has hecho, Valeria? Y así, entre sombras y retumbos, un grito desbordante llenó el aire. Juan giró su cabeza y se encontró con la vecina. Su rostro, generalmente cansado y arrugado, ahora estaba iluminado por una revelación perturbadora. «No debería haberlo escondido», exclamó, sus ojos desorbitados de pánico. Fue como si todas las piezas comenzaran a encajar en su mente de una vez. «¿Qué estás diciendo?». Juan le exigió a la mujer, la ira y la confusión consumiéndolo. «¿Qué escondiste?». Pero antes de que ella pudiera responder, lo inesperado sucedió. Un destello de luz surgió del amuleto y en un instante se desvaneció, revelando una imagen que Juan nunca había anticipado. Valeria estaba rodeada de un resplandor, y en lugar de su mirada usual, ahora tenía ojos vacíos, como si algo más habitara allí. «No puedo dejar que esto pase», murmuró Valeria, y de repente retrocedió. «Juan, escúchame». La sombra empezó a girar más rápidamente alrededor de ella. «No soy quien crees. Él me está controlando». El rostro de Juan se palideció. «¿Qué?». Y ahí, en el corazón de la oscuridad, la verdadera Valeria tomó forma. «Nunca supe lo que era ser libre». Su voz resonaba entrelazada con un eco oscuro, revelando secretos que habían sido enterrados. Una verdad tan profunda que Juan no sabía si podía asimilarla. El millonario soltó una risa burlona. «Te creías tan especial, Valeria, pero eres solo un títere en mi juego». Cada palabra que decía era un puñetazo en el estómago. La vecina, que había sido un mero espectador, comenzó a tambalearse, su rostro en shock. Juan sintió que se le desarrollaba un profundo vacío en el pecho. «No, no puede ser». Pero antes de que pudiera procesar lo que acababa de decir, el millonario apuntó con un dedo hacia Valeria. «Tu madre me lo entregó, y todo lo que crees que eres es solo una ilusión». El eco de sus palabras resonó, golpeándole como un martillo. «¿Qué?». La afirmación lo sacudió. «¿Qué quieres decir?». «Demasiado tarde. Este poder no solo está atado a ella, está atado a ti también». El aire tembló con esa afirmación, y una corriente gélida se deslizó por la espalda de Juan. Una sombra emergió detrás del millonario, formando una figura más poderosa. La oscuridad no solo era su prisionera, era parte de todos ellos. «Valeria, no puedes caer en esa trampa». «¡Enfréntalo!». Juan gritó, pero su voz se hundió en el tumulto. De repente, todo se volvió caótico. La luz del amuleto chisporroteó y el aire se volvía cada vez más pesado. Juan estaba atrapado entre los ecos del pasado y los demonios del presente. La revelación de la madre de Valeria, el poder oculto del millonario y el secreto que los unía a todos desdibujaban la línea entre amor y sacrificio. «¡No!». Valeria gritó de nuevo, galvanizada, mientras la sombra de su madre comenzó a desvanecerse. «Tengo que enfrentar esto, por nosotros, por el futuro». Y en ese mismo momento, una explosión de luz recorrió el garaje, dejando a todos en un instante de pura confusión. Cuando el brillo se disipó, Juan vio, como en una pesadilla, que la sombra había tomado forma.
No era solo una figura vestida de negro. Ahora tenía rostro, una cara entre las sombras que parecía familiar, casi como un espejo de él mismo. ¿Qué? No, esto no puede estar pasando. Juan sintió que el suelo se caía debajo de sus pies, revelando la verdad de todo lo que habían enfrentado. La voz de la sombra, suave y susurrante, resonó en el aire. Ahora, Juan, es hora de que entiendas cuál es tu verdadero papel en esta oscura historia. Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El oscuro eco de la sombra giró a su alrededor, y Juan sintió que todo a su alrededor se desvanecía en un mar de confusión. La figura oscura que se asemejaba a él sonría. Eres más débil de lo que crees, Juan. La verdad es que siempre has sido parte de mi plan. Sus palabras cortaban como cuchillos. Juan sintió como el frío del terror lo envolvía. No, esto no puede estar pasando. Su voz temblorosa no sonó como él. La imagen del ser que lo miraba tan fijamente era una pesadilla hecha realidad. Entonces, en medio del caos, algo inesperado sucedió. Un estruendo. La vieja vecina, que había estado observando desde las sombras, lanzó un grito desgarrador que resonó en el aire. El sacrificio debe ser hecho. Una energía intensa vibró a su alrededor. Su voz, llena de poder ancestral, infundió miedo en todos. Juan sintió el suelo temblar bajo sus pies. Las palabras de la mujer eran un conjuro, una advertencia. La sombra parecía tambalearse, como si la vieja tuviera la clave para desatarlo todo. «No puede ser», gritó el millonario, su cuerpo retorciéndose de rabia. «El pactar no es algo que se rompa tan fácilmente». Pero había un brillo en su mirada que indicaba que estaba perdiendo el control. La tensión se hizo palpable, casi física. Valeria, con lágrimas en los ojos, observó la escena. ¿Qué significa esto? La desesperación ahogaba su voz, pero Juan ya no podía pensar. La verdad era como un peso en su pecho. Eres parte de esto, Valeria. Siempre lo fuiste. A medida que las palabras salían, una luz de comprensión iluminó su rostro. La sombra, que parecía alimentarse de su miedo, se tambaleó nuevamente. La vecina alzó una mano, como si invocara a fuerzas que estaban más allá de su comprensión. No es solo un sacrificio, es un renacimiento. Cada palabra crecía en intensidad, y una ola de energía comenzó a rodearlos. Juan sintió que el aire se cargaba de algo más que miedo. Era esperanza. La conexión entre ellos se tornó más fuerte. «Valeria», gritó, extendiendo la mano hacia ella. «No dejemos que esto termine así». En ese instante, algo se rompió. Una chispa brilló en el aire, un estallido de luz luminosa que iluminó el garaje. La sombra emitió un aullido horrible. Juan sintió que la oscuridad trataba de arrastrarlo con fuerza, pero resistió. «Nunca voy a dejarte ir». Las palabras eran verdad. Su amor por Valeria lo llenó de valor. Y ahí, en medio del caos, se desató un rayo de revelación que cortó el aire. «Juan, soy tu hermana». Valeria, a punto de caer, tomó una decisión. El garaje se convirtió en una sala de reflejos y ecos, mientras su confesión colisionaba con la realidad. El tiempo se detuvo,
y el aire se volvió denso. Las miradas de horror se volvían hacia Valeria. La revelación calma y destructiva afectó a todos. Juan se quedó paralizado. Su mente dio un giro inesperado. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Las palabras se arrastraban como un eco distante. La conexión entre ellos, toda su vida, había sido un ilusionismo. Valeria era parte de un vínculo más profundo y oscuro del que nunca había sido consciente. El millonario, ahora más ansioso que nunca, gritó: «Esto no puede suceder. Ella no puede ser parte del juego». La rabia en su voz fue engullida por el sonido creciente de los murmullos del barrio, que estaban cada vez más alertas. «Es la clave, Juan. Déjame hacerlo», Valeria dijo. Su rostro resplandeció con esa luz renovada. Y en ese momento de clímax, la historia cambió de nuevo. Todo lo que creían saber se tornó un laberinto aún más intrincado. La sacudida de la revelación dejó a Juan tambaleándose. La sombra, debilitada por la verdad, comenzó a desvanecerse en el aire, pero la sensación de traición lo envolvió como un vapor helado. «¿Qué pasará ahora?», preguntó con una mezcla de ansiedad y valentía. Pero nunca se detuvo en la posibilidad de perder a Valeria. Todo su amor, su deseo de protegerla, se materializaba en esa intensa conexión que ahora se sentía más rica aún. En un último alarde de lucha, la vieja vecina extendió el brazo nuevamente. La oscuridad debe ser confrontada, o estará condenada a reinar. Las palabras se desvanecieron con un eco, dejando tras de sí un clima de tensión incontrolable. Juan miró a Valeria, consciente de que ahora todo estaba entrelazado en una red de conexiones que jamás había imaginado. El milenario bramó con furia: «Ustedes no entienden lo que están invocando», y junto al estallido de luz, el silencio volvió a caer. Todo quedó suspendido, mientras el susurro de las verdades ocultas comenzaba a mezclarse con la incertidumbre de lo que vendría. Las sombras acechaban, y la línea entre el amor y la traición se volvía confusa. ¿Estaban dispuestos a enfrentarse uno al otro en el nombre del amor? ¿O estaban atrapados en un ciclo sin fin? La noche aún guardaba secretos, y su destino estaba a un suspiro de desvanecerse. La luz del amuleto estalló en 1000 fragmentos, bañando el garaje en una resplandeciente explosión que disipó la oscuridad. Todo tembló bajo sus pies, y Juan sintió que su corazón latía desbocado, atrapado entre la revelación y el caos. «Valeria», gritó extendiendo su mano hacia ella. La sombra que había intentado atraparlos comenzó a desvanecerse, llevándose consigo el aire que les quedaba. Valeria, brillando con la luz del amuleto, miró a Juan con lágrimas en los ojos. «No te asustes. Debo hacerlo. Debemos romper esto juntos». La fuerza que la mantenía atada parecía debilitada, y una chispa de esperanza encendió el alma de Juan. La conexión entre ellos resplandecía más que nunca, como si los lazos familiares finalmente tuvieran un propósito. No, el millonario, ahora un mero espectro de su poder anterior, gritó con furia y frustración: «Lo arruinarán todo. Siempre he tenido el control». Pero su voz se desvanecía con cada palabra, y el miedo comenzaba a dominarlo. La verdad revelada alrededor de ellos parecía tener un efecto devastador. El aire se volvía denso,
y Juan sintió cómo su pecho se apretaba. La angustia se entrelazaba con su deseo de proteger a Valeria. «Debemos enfrentar esto. Juntos», le dijo, tomando su mano. La conexión resonó entre ellos, como un puente reconstruido después de un largo tiempo. No somos cadenas, somos fuerza. Justo en ese instante, la vecina, cuya voz había sido un mero susurro entre las sombras, alzó las manos. «El sacrificio debe hacerse, pero será uno de amor». Su mirada penetrante iluminó el ambiente. La verdad vibrante en el aire era palpable. Las sombras comenzaron a retroceder, mientras Juan y Valeria, juntos, levantaban el amuleto reluciente. «Es ahora o nunca», gritaron al unísono. La explosión de luz inyectó energía en todos, resonando en un eco que retumbó en sus corazones. Juan sintió el peso del pasado en su alma, pero se aferró a Valeria con fervor, y en ese instante un estallido de poder los envolvió. La figura del millonario se desvaneció, gritando. La oscuridad que lo sostenía se convirtió en un mar de sombras que finalmente se dispersaron. La luz iluminó el garaje, revelando la verdad. El amor podía romper las cadenas impuestas. «¡Lo logramos!», exclamó Valeria. Sus ojos brillaban con un nuevo entendimiento. Mientras la oscuridad se disipaba, Juan soltó un suspiro profundo. La pesada carga que había sentido durante tanto tiempo se desvaneció, llevándose consigo el miedo y la culpa. «Siempre estuviste conmigo, incluso en medio de las sombras», murmuró. Pero ya no había espacio para más dudas. La vecina, aún presente, les sonrió. «El pasado ya no los retiene. Ustedes son libres. Recuerden, el amor siempre vencerá». Sus palabras resonaron en el aire, llenos de una sabiduría antigua. Sin embargo, cuando pensaron que todo había terminado, un eco lejano rompió el silencio, un susurro ominoso que se deslizaba entre las sombras que aún quedaban. «Esto no ha terminado», murmuró una voz oscura, perdida en el viento. La amenaza no había sido destruida por completo. Mientras la luz se desvanecía, el futuro aún estaba lleno de incertidumbres. Ahí, en el umbral de un nuevo comienzo, Juan y Valeria se abrazaron, sintiendo el calor del amor renacer entre ellos, pero con una pregunta en sus corazones. ¿Qué les esperaba en el camino? La noche era aún joven, y el misterio permanecía. Así, queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta intensa travesía. Este es el momento de actuar. Necesitan registrarse ahora mismo para no perderse las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasten ese botón de like para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones sobre este desenlace y compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer la verdad. No esperen ni un segundo más y acompañen nuestra comunidad súper exclusiva haciendo clic en el enlace en el primer comentario. Su apoyo hace la diferencia.